Hola a todos, hoy vamos a hablar de una nueva herramienta en Home Assistant, los blueprints. Bienvenidos a Domoeñe y vamos a ver cómo funcionan. Bueno, ¿y qué es esto de los blueprints? Os estaréis preguntando. Como bien dice aquí, los blueprints son automatizaciones ya preconstruidas que lo único que tienes que hacer es configurarlas y se añaden muy fácilmente a nuestro Home Assistant. Así podremos tener complicadas automatizaciones que la gente haya hecho, las integraremos en nuestro Home Assistant, las configuraremos eligiendo qué entidades queremos que sean afectadas por esa automatización y qué entidades queremos que ejecuten la automatización. Es así de fácil, así de sencillo y a base de unos simples clics tendremos automatizaciones que no tendremos que desarrollar nosotros mismos. Lo único que tendremos que hacer es elegir las entidades que queremos que afecten o sean afectadas por esa automatización. En cada blueprint las entidades serán diferentes. Como ya veremos más adelante, en algunas elegiremos sensores, en otras elegiremos luces, sensor de movimientos, o si se pone el sol o amanece. En cada blueprint las entidades irán cambiando porque no tiene sentido que si queremos encender una luz podamos elegir un sensor de temperatura. Vamos a ir viéndolo. Esto de los blueprints ha venido con la nueva versión de Home Assistant, que como os fijaréis antes era 0. Un número, punto otro, y todo el mundo en la comunidad estaba esperando que llegásemos a la 1.0, pero han decidido pasar a un número de versión más fecha, 2021, enero, el día 1 de enero del 2021. Si aún no habéis actualizado, venís aquí, Supervisor, Dashboard y le dais al Update. Acordaros de hacer un backup, de hacer una copia de seguridad en snapshots porque algo puede salir mal y puede que necesitéis restaurarla. Una vez tengáis ya la nueva versión, en configuración os aparecerá este iconito de aquí con los blueprints, ¿vale? Este iconito que para mí es una tienda de campaña, un móvil moviéndose, una libreta. A ver si alguien sabe qué es lo que es y me lo dice. Si le damos a los blueprints, ya tenemos dos blueprints por defecto cargados. Estos son los que vienen con la actualización y vienen por defecto. Bueno, lo que tendremos que hacer para usar cualquiera de estos dos es ir a Create Automation. Importante cambiarle el nombre. Un blueprint lo podemos usar tantas veces como queramos y el nombre va a ser lo que nos aparezca en la pestaña de automatizaciones. Si dejamos el mismo nombre para todas las veces que usamos este blueprint, no sabremos cuál es cuál. Yo voy a cambiárselo. Como descripción le podemos poner algo más elaborado. Y ya está. Y aquí nos está diciendo qué es lo que vamos a hacer. Encender una luz cuando se detecte movimiento. Ahora mismo no sé si vendrá en español, si se traducirán, no se traducirán, creo que por el momento no, y tendremos que conformarnos con el inglés. Como os he dicho antes, lo único que tenemos que hacer es elegir entidades. En muchos de ellos simplemente nos limita a las entidades que cumplen el requerimiento de sensor de movimiento en este caso. Yo solo tengo uno, solo puedo elegir ese. Si tienes varios sensores de movimiento, te desplegarán todos los sensores de movimiento que tengas. Y este es la acción que va a recibir. Se encenderá una luz. Pues aquí podemos elegir un área, si tienes las luces organizadas por área, o sea, el área del comedor, el área de la cocina, el área de la terraza, el área del garaje, puedes elegir un área. Yo no tengo áreas de momento. Puedes elegir un dispositivo o una entidad. Si elijo un dispositivo, esta es la lámpara que yo quiero. Se encenderá esta lámpara cuando este sensor se mueva. Y aquí nos está diciendo que elijamos cuántos segundos va a permanecer esta lámpara encendida cuando
este sensor de movimiento salte. Pues vamos a poner unos 300 segundos. Cuando este sensor de movimiento salte, esta lámpara se encenderá durante 300 segundos. Si vuelve a saltar, se volverá a encender. Si no se mueve nadie, se quedará 300 segundos encendida y se apagará. Lo único que tenemos que hacer es guardar. Y como en el vídeo que os expliqué cómo hacer vuestro propio enchufe inteligente, en las automatizaciones podemos probarla. Tenemos el botón de ejecutar y podemos probar que hemos elegido bien esta luz por lo menos. Listo, ya lo tenemos. Si volvemos atrás o vamos a automatizaciones, ya vemos que el Blueprint ha creado una automatización. La gran utilidad que tiene estos blueprints es el poder compartir automatizaciones, sobre todo para gente que comparte su configuración en internet, o lo comparte en foros, o lo comparte por YouTube, como yo en este caso. Podemos compartir las automatizaciones sin tener que estar andando con código o sin tener que lidiar con datos sensibles. ¿Queremos importar nuevas automatizaciones, nuevos blueprints? Podemos ir al foro de Home Assistant directamente desde aquí, Discover More Blueprints. Se nos abre este foro y aquí tenemos, no sé cuántos habrá ahora mismo, pero yo creo que ya hay cientos de blueprints que la gente ha ido creando en esta comunidad. ¿Vale? Otro punto donde podéis descargar blueprints o integrar blueprints sería desde GitHub. Ahí es posible que yo en el futuro os vaya dejando algún blueprint, pero de momento aquí tenemos ya cientos de blueprints que la gente ha ido haciendo. Yo he elegido este para demostraros cómo importar un blueprint. Veis aquí Cyan Automation nos dice que también tiene el blueprint en GitHub. En este foro nos está diciendo qué es lo que hace el blueprint. Tenemos incluso una captura de pantalla. Tenemos más capturas donde nos explica pues el brillo, explicación, código, y este es el código en sí del blueprint. Esta persona ha desarrollado todo esto para nosotros y simplemente tenemos que elegir dos cosas y ya tenemos su automatización adaptada a nuestro gusto. ¿Cómo importamos este blueprint a nuestro Home Assistant? Copiamos la URL, nos vamos a la página de blueprints y le damos a Import Blueprint. Pegamos la URL, Preview Blueprint. Ya nos está diciendo CI Automation Activating Lights and Sunset. Import Blueprint. Ya está. Lo tenemos aquí. Pues si queremos usarlo, le damos a Create Automation, encender luz al atardecer. Encender la luz del comedor al atardecer. ¿Qué queremos hacer? Esto nos dice que lo que va a ejecutar esta automatización es la entidad Sunset. Esto no lo podemos cambiar, pero sí podemos elegir qué luz queremos que se active. Si queremos un área, un dispositivo, una entidad, elegimos una entidad, elijo la lámpara y nos da también la posibilidad de elegir a qué intensidad la queremos poner. Pues si al 10%, porque todavía en nuestra zona cuando se activa hay todavía luz, o si ya no vemos nada y lo queremos subir al 95%, nos lo deja a nuestro gusto. Le damos a guardar y ya está, automatización hecha. Muy fácil. Pues nada, espero que os haya resultado interesante, lo aprovechéis. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y aquí os dejo con los blueprints, ir buscando las automatizaciones, comentarme cuál creéis que es vuestra favorita y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.